Bendiciones, qué bueno estar otra vez con ustedes en esta transmisión. De verdad agradezco a Dios el enorme privilegio de poder estar juntos, aunque sea de manera virtual, a través de este medio, a través de esta red social. ¿Qué iba a pensar el fundador de Facebook que un día íbamos a estar usando esto para predicar y para ministrar liberación y todo esto? Obviamente no tenía nada que ver con las intenciones originales del invento, pero estamos usando las herramientas que tenemos y aprovechando en sí, porque la herramienta como herramienta no es mala ni es buena, es el uso lo que puede determinar si es buena o si es mala una red social, depende para qué uno la utilice. Y estamos con esta serie acerca de liberación espiritual y hoy quiero adelantarles algunas cosas. Primero, recomendarle que usted ya vaya compartiendo este video, esta transmisión en su propio Face, que vaya compartiéndolo con sus contactos también para que ellos puedan participar y recibir la enseñanza que vamos a estar compartiendo en esta tarde. Agradezco a quienes, por razones quizá también de que justo en estos horarios o en la mitad de nuestra transmisión están también conectados a otras transmisiones y luego ven los videos una vez que ya los hemos subido, los hemos descargado, que también visitan la página de YouTube. Recuerde que usted puede ver estos y otros videos más en la página de YouTube Pastor Adrián Ramírez. Usted me busca con ese nombre, Pastor Adrián Ramírez, y allí aparecen los videos. Usted puede suscribirse al canal y también estar recibiendo notificaciones cada vez que estemos subiendo alguna nueva transmisión, alguna prédica, algún breve video documental de diferentes temas y siempre desde un enfoque de la Biblia, siempre tomando la Escritura como base, como fundamento. La idea no es sentarnos aquí detrás de esta o frente a esta pantalla para decirlos yo opino, yo pienso, a mí me parece, yo creo o a mi humilde entender, sino qué es lo que dice la Escritura, que es en definitiva lo que nos interesa a todos para ser guiados por la palabra de Dios. Eso es lo que nos va a ayudar. El apóstol Pedro dice que hacemos muy bien en estar atentos a la Escritura, a la palabra de Dios, porque es como una antorcha que nos alumbra en un lugar oscuro. Y en un tiempo donde la característica espiritual de los últimos tiempos va a ser precisamente el engaño, es importante que la palabra de Dios nos guíe, nos dé luz, nos instruya y nos ayude para que no seamos engañados por sincretismos espirituales y por cosas que nos van desviando de la verdadera fe y de la verdadera revelación de la palabra del Señor. Vamos a hacer un breve resumen de lo que hemos estado hablando porque esta noche vamos a tener la segunda y última parte de cómo liberar lugares, que lo comenzamos en el video de la transmisión pasada, donde estuvimos hablando acerca de que hay lugares contaminados espiritualmente y cómo es que se perciben que hay presencias extrañas o malignas en ese lugar. Hoy vamos a estar hablando de cómo liberar esos sitios, esos espacios, y vamos a estar haciendo esa oración de renuncia y de liberación y luego algunas directivas, algunas instrucciones o consejos para que usted luego continúe en su casa rompiendo y deshaciendo todo aquello que no tiene que haber allí. Pero le decía, vamos a hacer un breve resumen. Comenzamos nuestra primera transmisión explicando un poco el porqué la necesidad de hablar acerca de liberación espiritual. Mire que podríamos haber comenzado con un montón de temas, podríamos haber estado transmitiendo estudios acerca de las señales del fin, de las cosas que están ocurriendo, tener un enfoque bíblico sobre la pandemia y sobre tantas cosas que están pasando en la sociedad actual. Podríamos estar hablando sobre liderazgo, sobre tantas otras cosas, mayordomía, que no descarta que lo vamos a estar tocando en algunas transmisiones futuras. Pero yo les compartía que había una inquietud en mí desde hace ya un tiempo acerca de la necesidad de ministrar liberación espiritual. Y les compartía el porqué, recordando una vieja reunión acá en la ciudad de Mendoza, en un cine céntrico de la ciudad de Mendoza, donde tuvimos una noche de liberación. Y yo les compartía que prácticamente el 97-98% de los asistentes a esta reunión eran evangélicos,
a quienes hubo que ministrarles liberación. Mucha gente que se comunicaba con nosotros por teléfono a la radio donde estábamos difundiendo esta actividad, nos decían que los cristianos no necesitan ir a que les ministren liberación, que una vez que uno llegó a la iglesia, llegó a Cristo, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, aplicaban 2 Corintios 5:17, totalmente fuera del contexto de lo que en realidad significa ese pasaje. Y otros me decían, yo me bauticé, incluso me bauticé en un río, así es que el agua se llevó todo, pensando que el bautismo es una especie de baño ritual o de purificación, cuando en realidad es solo un símbolo de morir, ser sepultado y resucitar en Cristo a una nueva vida. Pero los pecados no se van con el agua del bautismo y los demonios tampoco salen con el agua del bautismo. Entonces, esta escasez de conocimiento acerca de esto generó un montón de ataduras dentro de la vida misma de evangélicos congregando por años y no sintiendo ni experimentando nunca las maravillas del evangelio que le habían predicado cuando llegó, de que iba a ser feliz, de que iba a tener paz, de que iba a ser libre, y realmente estaban viviendo una vida llevando el evangelio a cuestas como una pesada carga, con sus propias fuerzas y con toda la opresión de lo que traían atrás, que obviamente generaba oposición, la dificultad de orar, de leer la palabra, de concentrarse, de comprometerse en las cosas del Señor, y lo que es peor, a muchos los llevaba a estar involucrados dentro del ministerio de la iglesia, pero todavía con un gran sincretismo espiritual, es decir, sin haber sido libres espiritualmente de las influencias que tenían de adivinación, de espiritismo, de idolatría, aplicaban incluso algunas de esas técnicas espirituales dentro de sus ministraciones dentro de la iglesia, con el desastre y lo terrible que es esto, estar mezclando en las cosas de Dios cosas propias del ocultismo. Eso generó que hubiera mucha infiltración incluso dentro de las congregaciones de personas. Algunas, por ignorancia, aplicaban principios de adivinación y seguían adivinando y seguían vaticinando y pensaban que lo que estaban haciendo era profetizar por algún don del Espíritu Santo, y en realidad lo que estaban haciendo era ser usados por el mismo espíritu de adivinación que tenían antes de llegar a la congregación. Y otros realmente se infiltraban con intenciones de desarmar esa congregación, de destruir ese ministerio, de dividir, de voltear a quienes estaban allí al frente, de debilitarlos, de aislarlos y de comenzar a ahogar esa congregación en todo sentido. Entonces muchas veces se instalaban personas con influencias espirituales demoníacas, diabólicas, y la falta de discernimiento y de conocimiento sobre esto hacía que les aceptaran como profetas o como profetisas y que ganaran incluso lugares al lado de sus pastores o de sus líderes, y en realidad no había nada de profecía allí, sino que era una medium espiritista o una persona infiltrada desde el satanismo dentro de la congregación y que estaba generando estragos allí en el ministerio. Por eso es tan importante esto. Les decía que muchas veces cuando uno llega al Evangelio, llega por una necesidad personal, y una vez que recibe uno lo que fue a buscar, descubre que hay otras cosas también dentro del Evangelio, y ya uno empieza a involucrarse un poco voluntariamente por esas ganas de ayudar o por la gratitud misma de decir, he recibido tanto que no me puedo quedar sentado acá sin hacer nada, y uno comienza a participar de las actividades propias de la congregación. Eso hace que uno sea una persona dispuesta, colaboradora, que empiece a capacitarse un poco de cómo es el trabajo, a familiarizarse con el lenguaje evangélico interno de la congregación, a ir aprendiendo sobre las actividades y cómo realizarlas. Y si uno es una persona desinhibida, rápidamente comienza a tener acceso en las funciones de plataforma, de escenario o de altar, como le llaman en algunos lugares, y comienza a participar un poco acerca del ministerio, en la música, en alabanza, dirigiendo el culto, dirigiendo alguna oración, ministrando el momento de las ofrendas, convirtiéndose en predicador del lugar. Esa misma asiduidad y ese mismo deseo de colaborar y de participar hace que quizá vaya avanzando en una carrera ministerial dentro de la congregación, pero a veces tenemos un grave problema, y es que esa persona que va ascendiendo en esa carrera ministerial no fue ministrada. No fue ministrada, no renunció a ninguna de las cosas a las que había practicado, quizá todavía tiene guardada en sus cosas muchos elementos y muchos objetos de lo que antes hacía,
y a veces cuando ministra a los enfermos hay una mezcla de oración de fe y de imposición de manos bíblica con actos de curanderismo, y que podemos llegar a tener personas dentro de la iglesia que cree que no está mal el curar el empacho o la ojeadura o el mal de ojos, como dicen en algunos lugares, que entonces aplica formas de curanderismo mezcladas con oraciones. Y entonces dice, no, pero yo lo hago en el nombre de Jesús, yo le oro antes de hacerlo, y todo ese sincretismo espiritual son como telarañas que van enredándote y enredándote y enredándote y haciendo cada vez más difícil y más complicado, y van contaminando la administración espiritual dentro de la iglesia. Y cuando una persona así, que no ha sido ministrada, que necesita liberación y no ha recibido liberación, comienza a acceder a esos lugares de ministerio, el enemigo le permite que siga creciendo, el enemigo le permite que siga avanzando, porque está como oculto, escondido, infiltrado allí, y es como una especie de célula dormida, que cuando se habla de actos terroristas, hablan de células dormidas, es decir, un terrorista que está instalado en el país desde hace años, comportándose como una persona normal, de un día para el otro pone una bomba, explota todo, mata a mucha gente. Es decir, no es que llegó ese día y puso una bomba, ya vivía allí y se había mimetizado tanto con el ambiente que estaba completamente fuera de sospecha. Eso mismo ocurre también en el campo espiritual. A veces el enemigo permite que una persona vaya creciendo dentro de la congregación, accediendo a diferentes lugares de privilegio, de autoridad, de jerarquía, a comenzar a tener incluso autoridad sobre otras personas, hasta ser formadores de grupo, liderar algunos departamentos internos de la congregación. Y cuando todo eso va sucediendo y no hay un discernimiento y no hay una administración y no se conoce mucho acerca de este tema, va avanzando posiciones hasta cuando llega el momento donde el enemigo dice, ya está listo para que yo lo use ahora, porque va a producir un desastre más grande ahora que ya está sobre un montón de gente que cuando recién llegó y se sentaba en una banca. Y es allí donde todo aquello que todavía sigue influenciando, todavía sigue atando y oprimiendo a esa persona que nunca se le ministró liberación, cuando llegó a la congregación, todo eso de pronto se manifiesta un día y la persona actúa, para muchos repentinamente, de una forma tan extraña que jamás sospecharon o pensaron que sería capaz de hacer una cosa así. Y es porque esa célula dormida, consciente o inconscientemente, porque muchos no saben que lo que están trabajando y lo que les está llevando a crecimiento no es que Dios les esté dando crecimiento, sino que el enemigo les está permitiendo avanzar algunas posiciones dentro de la congregación para que cuando hagan el daño sea lo más grande posible. Por eso esto no es optativo, querido pastor o ministro, hombre o mujer de Dios. Esto no es optativo, no es que yo puedo decidir en mi iglesia o ministerio, nosotros ministramos liberación o nosotros no ministramos liberación. Esta es una necesidad de toda la iglesia, toda congregación, y mientras más va avanzando el tiempo, toda congregación necesita estar preparada sobre estos temas, tener personas preparadas, personas habilitadas, autorizadas para poder ministrar liberación a los que vengan. Tampoco es que quienes están viendo estos estudios ya sienten que están como capacitados y por ahí lo único que tienen es la información que tienen en estos videos y ya quieren ir de iniciativa nada más en su congregación cuando se manifiesta alguien basados en lo que vieron en el video. No, necesitan de verdad estar sujetos a la autoridad de los pastores en su iglesia, pero los pastores necesitan también formar a personas para que puedan ministrar liberación en el caso de que se encuentren con una situación así. Le decía que es extraño, es muy extraño y me llamaba la atención que en una época donde cada vez hay más gente endemoniada, cada vez se hace menos liberación. Y todo pasa a formar parte de un diagnóstico casi como que desde el ministerio se van tirando más diagnósticos psiquiátricos y psicológicos que espirituales, y entonces no, lo que tenés es esto o es aquello, y lo envían a algún especialista para que le trate sus situaciones mentales, cuando en realidad lo que necesita es recibir una administración espiritual. Entonces, debido a esta necesidad, debido al interés y a la necesidad, es que comenzamos con estas transmisiones paralelamente enseñando y también ministramos. Y hablamos acerca de algunos de los síntomas. No voy a repetir todo el video, algunos de los síntomas de cómo saber si una persona necesita liberación. Tanto para ver en otro que necesite, como para uno mismo decir, si me está pasando esto, estas cosas no son normales, esto no es natural lo que me ocurre, entonces necesito que me ministren.
Y esto es bien interesante. Cuando usted va, esto para la persona que va a ser ministrada, que va a buscar consejo y que va a buscar que le oren y que le ministren. La franqueza, su integridad, su sinceridad son vitalmente importantes. Si usted oculta información, si usted hay cosas que por vergüenza, pudor o lo que sea, usted no las habla y no las dice, le van a ministrar en base a lo que usted contó. Y a menos que el Espíritu Santo le revele a esa persona que le está ministrando qué cosas usted no está diciendo, va a ser muy difícil que le pueda ministrar. Yo recuerdo un caso muy fuerte que tuvimos y que dio pie un poco a estos cultos de liberación que hacíamos. Era una mujer que en un culto de ayuno, un sábado por la mañana, comienza a gritar en la parte de atrás del cine, le vamos a ministrar, cuando reacciona, vuelve en sí, podemos hablar con ella. Nos contaba que no sabía por qué le pasaba eso y que posiblemente ella sospechaba que la señora donde ella trabajaba como empleada doméstica estuviera envuelta en algún tipo de práctica rara y todo eso. Era muy fuerte la manifestación que había en ella como para que solo se tratara de una influencia de algo que se agarró estando en la casa donde trabajaba. Pero toda la información que teníamos era lo que ella decía. Entonces le ministrábamos de vuelta, cuando orábamos de nuevo para que recibiera liberación, se manifestaba de nuevo de una manera muy violenta los espíritus malos que habían en ella, hasta que el Espíritu Santo la tuvo que hacer hablar. Y entonces ella entre llantos confiesa que ella era bruja. Ahora mira la diferencia. Primero nos decía que ella nunca se involucró en eso, que posiblemente lo que a ella le pasaba era porque la señora donde ella trabajaba estaba metida en cosas raras. Resulta que la bruja era ella. Entonces, si ha estado involucrado, ha practicado alguna de estas prácticas ocultistas, espiritismo, curanderismo, parapsicología, adivinación, cualquiera de esas cosas, si usted se va a hacer ministrar liberación, usted dice, no sé por qué me pasa, la verdad que nunca me metí con todo eso, primero que está mintiendo y segundo que le van a ministrar en base a lo que usted contó. Y sería muy vergonzoso para usted que el Espíritu Santo le revele a la persona, no, usted no es una persona que nunca estuvo en nada, usted ha estado o está todavía en brujería, usted es una persona que todavía está practicando satanismo, usted, y que Dios tenga que ponerla de esa manera, va a ser una situación bastante incómoda. Entonces, quien realmente quiere ser libre tiene que ser sincero y tiene que con franqueza abrir su corazón y ser ministrado. Y a quien le toque ministrar este tipo de casos tiene que ser una persona confiable y confidente. Yo estoy contando esto, yo estoy contando casos, lo que no estoy diciendo la persona fulana de tal que vive en tal lugar, identificando a la persona. Cuento casos, pero jamás pondría en evidencia o de manera general a qué personas ministré y qué era lo que tenía. Entonces, la confidencialidad es bien interesante en la consejería y en la administración espiritual. Generar ese puente de confianza ayuda a que la administración pueda ser efectiva. Y hablábamos de las causas también. Contábamos que algunas de las causas son o practicar uno directamente como ser el consultor, la persona que tiene su consultorio y que vienen los demás y uno es el brujo, el parapsicólogo, el hechicero, el ocultista, el instructor, el profesor de yoga o el que hace reiki a las personas. Uno es el que enseña y el que instruye todo eso y la gente viene y le consulta a uno, es una de las causas, y la otra es ser el consultante, el llegar a alguno de esos lugares. La palabra de Dios nos enseña que Dios es muy duro tanto con uno como con el otro. De hecho, dice que el mismo castigo para el consultante es para el consultado. Es decir, que al que consulta a un brujo, Dios lo considera al mismo nivel que el brujo. Al que consulta a un adivino, al que consulta, al que asiste a una sesión espiritista con la intención de averiguar, de consultar, de que le ayuden, para Dios está igual en el mismo pecado que el medium espiritista. Así es que a mí me llevaron, o yo fui, no lo exculpa a uno de la situación. Nos ayuda para poder renunciar a habernos involucrado a todo esto. Y hablábamos también que existe la posesión de lugares. Tomamos Marcos capítulo 5 como pasaje base para hablar acerca de 3 tipos de posesiones. En el caso del Gadareno, que estaba poseído por una legión de cientos de demonios en su cuerpo, la posesión de los cerdos, a donde entraron los demonios, y la posesión del lugar, que en el versículo 10 los demonios le rogaban a Jesús que no los echara fuera de aquella región. A veces uno puede
mudarse a una casa, hospedarse en alguna habitación, entrar a trabajar a algún lugar y encontrar que hay opresiones espirituales en ese sitio, que uno no las vivía en su casa, sino en el lugar nuevo a donde uno se acaba de trasladar. En ese caso, esos espíritus estaban allí desde antes. Pueden haber estado con las personas que vivieron allí inmediatamente anterior a que uno llegara, o pueden haber estado allí incluso cuando todo eso ni siquiera era ciudad, cuando ni siquiera había una construcción, cuando todo eso era campo. Hay lugares que han sido antiguos asentamientos aborígenes, muchos lugares de rituales o lugares sagrados para los pueblos originarios, o lugares de entierro, sepulturas, cementerios. Luego avanzó demográficamente la población, las ciudades fueron extendiéndose, tomando terreno, abriéndose hacia el campo, se fue poblando todo, aparecieron barrios donde antes no había nada, aparecieron ciudades donde antes había un desierto, pero esos demonios que estaban allí, invocados por los pueblos que ancestralmente ocupaban esos sitios, nunca se fueron. Permanecen en ese mismo lugar al que ellos fueron invocados y al que ellos fueron atraídos, conectados y con autorización legal de permanecer allí. Y a menos que alguien rompa eso que se hizo en ese lugar, no los podrá expulsar definitivamente. Ahora, usted dice, bueno, pero yo no hice nada de eso, yo no invoqué, no hice nada, nosotros somos cristianos de toda la vida, jamás hemos traído brujos ni curanderos a casa, nunca encendimos saumerio, ni incienso, ni velas, ni nada de eso. Sin embargo, en casa se siente todo eso. Entonces tiene que ver con alguien que estuvo anteriormente a eso. Bien, ¿cómo hacemos? Porque pueden haber pasado decenas o cientos o miles de años que esos demonios están en ese lugar. Bien, lo que necesitamos hacer allí nosotros es, como nuevos ocupantes, como habitantes de ese lugar, es pedir perdón al Señor por todo tipo de práctica o creencia que se realizó allí y que le dio pie a que esos espíritus entraran en ese lugar. ¿Cómo lo hacemos? Lo que en la Biblia nos enseña como concepto, no como término, sino como concepto, lo que le podemos llamar el arrepentimiento identificatorio. Allí Daniel capítulo 9 y 10, Nehemías en el capítulo 9, hacen ese tipo de arrepentimiento identificatorio. Es decir, ellos piden perdón por lo que hicieron las personas que habitaron antes en ese lugar. Ellos no lo habían hecho, pero Señor, perdona porque en este lugar, es una oración más o menos así, Padre, en el nombre de Jesús, en este lugar, Señor, hay presencias malignas, hay demonios que han tomado sectores de la casa, que han tomado sectores de este edificio, de este lugar. Señor, yo en el nombre de Jesús te pido perdón por todo lo que se hizo que les permitió a ellos entrar aquí. Perdona, Señor, si se hicieron rituales. Perdona, Señor, si se hizo alguna ceremonia de invocación. Perdona si se han enterrado objetos, si se han traído elementos, si alguien practicó o trajo a algún practicante satanista a este lugar y eso abrió la puerta para que entraran demonios. Te pido perdón, Señor, no importa cuánto tiempo haya pasado, quién lo haya hecho como ocupante de este lugar ahora. Pido perdón por eso que se hizo, Señor, que hicieron mis antecesores, y renuncio a todo lo que les permitió a los demonios entrar en ese lugar. Una vez que usted hace eso, usted ahora ya puede ordenarle a los espíritus que salgan completamente de allí. Enseñamos también que hay elementos y objetos que no deben ser traídos a casa. Elementos y objetos que no deben ser traídos a casa. En el libro de Hechos, capítulo 19, versículos 18 y 19, nos cuenta que los que se convertían al Evangelio, los que creían en el mensaje del Evangelio, dice la Biblia, venían confesando, dando cuenta de sus hechos, es decir, lo que yo le decía recién, cuando hay una necesidad de liberación y una conversión, realmente es franco y es sincero en abrirse y en decir en qué estuvo envuelto para que se le pueda ministrar. Y venían confesando, dice, dando cuenta de esos hechos, y traían los libros de magia y los quemaban. No lo donaban a una biblioteca, no se lo regalaron al vecino porque todavía él está en lo mismo, así que a él le van a servir, no los vendían para recuperar algo de la plata, no, los quemaban. Y esto es bien interesante. Levítico 5:17 también nos habla acerca de esto. Dice, no traerás a tu casa... Deuteronomio 5:17, perdón, dice, no traerás a tu casa ninguna cosa que sea abominable, no vas a codiciar ni plata ni oro de sus dioses, del todo lo quemarás y lo destruirás. Así que la invitación que estuvimos haciendo
durante la transmisión anterior fue a hacer una oración, que de hecho usted la vio seguramente publicada también en mi Facebook, guiándole a cómo orar para que el Espíritu Santo nos vaya guiando por la casa a revisar, a buscar por todos lados, a que Dios nos muestre si hay algún elemento contaminante espiritual allí, si se nos ha pasado por alto alguna estampita, algún rosario, alguna medallita, algún dibujo, una ilustración, una fotografía de algún lugar de adoración, algún recuerdo de algún lugar contaminado, quizás fue un lugar turístico y se trajo de allí un recuerdo, una piedra, una foto, algún elemento de algún lugar que fue un santuario, que fue un lugar de sacrificios humanos, muchos altares y las pirámides escalonadas, incluso la gente que va o hace viajes a Israel en el tour a Israel, parte del viaje a Israel también tiene un poco que ver con Egipto, y la típica fotografía con la pirámide de Egipto y el dedo allí como que está tocando la cúspide, porque es como que fue a Egipto y no se sacó una foto con la pirámide, es como que no estuvo en Egipto. Pero usted no mire esos lugares como lugares turísticos. Las pirámides eran sitios funerarios, es decir, usted se está sacando foto en un cementerio egipcio, que por antiguo que sea no deja de ser un cementerio. Esas pirámides eran sitios funerarios, era donde eran sepultados los faraones con sus riquezas y con sus cosas, es decir, está recorriendo un cementerio y trayendo una foto de una tumba como si fuera algo turístico. Recuerdo una vez con Emiliano, mi hijo mayor, fuimos a Buenos Aires y salimos a recorrer y a conocer lugares de Buenos Aires, y la persona que nos estaba guiando en ese momento dice, acá, saquémonos una foto acá en el obelisco. Se vinieron a Buenos Aires y no tienen foto del obelisco. Entonces le dije, no, es que precisamente del obelisco es uno de los lugares donde no tenemos que tener ninguna foto, porque el obelisco es un símbolo egipcio, el obelisco es un símbolo de un órgano sexual masculino, y el obelisco es un símbolo masón. Es decir, obviamente es como ir a Buenos Aires y sacarte la foto en el obelisco, porque el obelisco es como la figura porteña. No, el obelisco sigue siendo, es un elemento repugnante para Dios. Tanto el obelisco como un tótem canadiense que le regaló la República de Canadá a la Argentina, y es que está allí cerca de Retiro, cerca de la estación de colectivos y de trenes en Retiro. Hay un tótem canadiense con un montón de demonios sentados como dioses uno encima del otro, y el tótem no es que lo construyeron, trajeron un escultor para que lo hiciera, sino que literalmente era uno que tomaron de una de las tribus originarias de Canadá y lo trajeron y lo plantaron allí. Así que tiene el obelisco como símbolo masón en el centro, allí en la avenida 9 de Julio, y tiene en la zona de Retiro, lugar donde llega y sale mucha gente del país, un tótem canadiense con los demonios que adoraban los aborígenes de ese lugar. Así que uno no puede andar por la vida como el turista desinformado o desenfocado de esto. Hace unos días estuvimos participando de una entrevista para un canal de televisión de la República de Chile, para el canal Gracia TV, junto al pastor Josué Soto, que es el conductor del programa. Y todo esto se disparó por un video de un lugar para muchos turístico, pero que es fuertemente espiritual, en Santiago de Chile. Un video que filmó mi amigo el pastor Pablo Rojas Valdivia, allí del Ministerio Minfa de Chile, que es el Templo Bahá'í en la República de Chile. Es una curiosidad arquitectónica, pero es un centro de adoración. Y la gente va allí y camina y recorre en un respetuoso silencio, es decir, haciendo una gran reverencia a lo que significa ese lugar. Le obsequian un librito de oraciones para que haga oraciones en el lugar de oración, un recinto circular donde quedan debajo del nombre del líder de la secta para hacer cada uno la oración a su Dios, pero siempre debajo del nombre del líder de la secta. Y muchos lo toman como un circuito turístico. Como un circuito turístico. De hecho, algunos eventos, hasta eventos cristianos, incluyen dentro del programa del evento una caminata o una visita al Templo Bahá'í, como que es, vamos a ir a conocer las cataratas del Iguazú, digamos, por nombrar un lugar turístico. Pero realmente Dios no lo ve como sitios turísticos, lo ve como lugares que están contaminando, que están tomando territorio para el enemigo. Entonces uno no puede tener la visión inocente de, bueno, no tiene nada de malo, no hay que andar viendo demonios en todos lados, porque es muy posible que
estas transmisiones que estamos haciendo, los videos que ustedes están compartiendo. Voy a encontrar personas que realmente van a encontrar luz a través de esto y van a agradecer que Dios les está trayendo luz para poder ser libres, pero va a encontrar dentro de los mismos evangélicos gente escéptica que va a decir, también este es un fanático, ve demonios en todos lados, es solo una foto, es un viaje, es el obelisco, es una pirámide, ¿qué puede tener eso de malo? Y son tan escépticos, tienen una mente tan abierta que después les resulta imposible cerrarla. Pero los que de verdad nos interesan las cosas espirituales, sabemos que el enemigo es muy sutil y que la línea es muy fina, es muy delgada entre estar haciendo prácticas paganas creyendo que uno no deja de ser cristiano aunque se involucre en esas cosas. Lamentablemente eso ha llevado a que muchos acepten la celebración de Halloween como que fuera solamente una fiesta de disfraces, a que otros celebren San Valentín como si fuera solamente un día romántico, a que otros celebren el Día de la Música y no caigan en la cuenta de que es la festividad en honor de Santa Cecilia, por ejemplo. Y así cuántas cosas la gente se va enredando, y estoy hablando de cristianos que se van enredando en cosas que no deberían, porque no les parece que esté tan mal, porque no hay que ser tan fanático, porque no hay que ser religioso, porque les suena que todo prohibición es farisea, y lo único que están permitiendo es que su entendimiento se vaya cerrando cada vez más, cuando lo que necesitamos es que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad y a toda justicia. Como le dije una vez a un hermano que se comunicó conmigo a la radio cuando nos anunciamos el culto de liberación, dice, yo creo que no tengo nada, pues yo soy cristiano, soy evangélico, ya me bauticé, y le digo, si no tiene nada bien, pero si tiene algo es mejor que se lo saquen. Entonces, necesitamos de verdad, porque no son temas que cotidianamente a uno se le esté predicando. Y puede que uno llegue al Evangelio en una época de la iglesia donde el tema liberación no es muy difundido. Yo comparo la iglesia del Señor con un tren que salió de su estación allá en el día de Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo sobre los casi 120 que estaban reunidos en el aposento alto. Ese tren salió aquel día en Pentecostés y ha venido siglo a siglo parando en diferentes estaciones, década a década, parando en diferentes estaciones. Y donde a la estación que uno se subió, a partir de allí uno comenzó a conocer el recorrido. Si uno no averiguó un poco la historia hacia atrás de dónde viene ese tren y cómo fueron las estaciones anteriores, uno se va encontrando con la iglesia que lo va formando a uno de acuerdo al énfasis contemporáneo del mensaje y de la prédica. Quienes llegaron al Evangelio en los 90, mediados de los 90 o mediados de los 80 incluso, encontraron un evangelio de que el Señor viene ya y el rapto y las señales del fin, y los mensajes nos hablaban mucho acerca de eso. En los 90 hablábamos también mucho acerca del anticristo y todo ese tipo de cosas. Quienes llegaron después del 2000 encontraron otro formato de iglesia donde el mensaje era completamente otro. Y hoy nos encontramos también con otro tipo de temática dentro de la iglesia. El gran problema es que cuando vamos incorporando un tema nuevo para enseñarlo, vamos reemplazando los temas anteriores en lugar de incorporarlos. Y el apóstol Pablo decía a los discípulos allí en Hechos, cuando se estaba despidiendo de ellos en el capítulo 27 del libro de Hechos, dice, yo no he renunciado, no me he rehusado a enseñarles todo el consejo de Dios. Y él los advierte, dice, que una cosa que le causaba a él una carga era que sabía que entrarían maestros que enseñarían encubiertamente herejías, pero lo más grave dice, y aún de entre ustedes mismos se levantarán. Es decir que hay todo un énfasis por ignorar cosas que son fundamentales de la iglesia, tanto de maestros que entran de afuera, como de corrientes de enseñanza que se levantan dentro de la misma iglesia. Y la Escritura es la que nos puede mantener a nosotros impermeabilizados de todo esto. El antivirus para todos esos espíritus engañosos es la palabra de Dios. Pero si la ignoramos, si no la conocemos, si no la leemos, si no la escudriñamos, si somos una iglesia que solo se forma por las prédicas que escucha eventualmente y que escucha prédicas una que contradice a la otra, o si nos alimentamos solamente de canciones evangélicas y un gran porcentaje de ellas ni siquiera son inspiradas o basadas en las Escrituras, estamos tratando de alimentarnos con papa frita y chisito porque tenemos una pelea dentro de un par de años. Es decir, la alimentación es deficiente,
no estamos comiendo la comida nutritiva, lo que realmente en la Biblia es sana doctrina, que sana doctrina no tiene que ver con la religiosidad de estar midiéndote el pelo, preguntándote si te lo pintaste, sino la doctrina bíblica, la enseñanza de las Escrituras, que nos advierten, que nos cubren, que nos enseñan acerca de esto. Con eso nosotros protegemos y guardamos nuestro camino. Volviendo al punto de por qué necesitamos deshacer elementos y objetos que pueden haber en nuestra casa, es porque si los tiramos a alguien lo va a encontrar y se lo va a llevar a su casa. Si se lo regalamos a alguien le estamos haciendo un daño. Si lo vendemos lo volvemos a poner en circulación para que llegue a manos de otra persona. Y en realidad lo que debe ocurrir con todo eso es que debe desaparecer absolutamente. Totalmente. Entonces creo que quienes han estado viendo el video anterior han tomado el tiempo para estar orando estos días, han estado reuniendo ese tipo de elementos y ese tipo de objetos. Yo les decía, colóquelo. Si tiene un patio donde tiene usted la oportunidad de romper todo allí y de hacer una fogata y de quemarlo. Si no, un tacho, un tarro, un tálico, algo que no dañe el piso, el suelo, y que usted pueda echar allí adentro todo eso y meterle leña y meterle combustible y prenderle fuego y romperlo y deshacer completamente todo eso. Si son cosas que no van a arder, que son cerámicas, yesos y ese tipo de cosas, tome un martillo, tome una masa, rómpalo, muela todo eso, destrúyalo, deshágalo, córtelo, que no quede nada entero de eso que usted va a renunciar. Y les decía, parte de sus pertenencias personales. Si en su familia todos son conocedores del Evangelio, más allá de si están descarriados o no, pero son todos conocedores del Evangelio, entonces usted tome la autoridad y diga, no puede ser, acá todos conocemos al Señor, no pueden estar estas cosas metidas acá dentro de la casa, vamos a romper, vamos a tirar todo. Si en su casa usted vive con personas que no han conocido al Señor de manera de entregarle su vida para vivir el señorío de Cristo y convertirse realmente al Evangelio, usted no se ponga a bajarles cosas de las paredes, a romperles cosas, porque lo único que va a generar es una pelea, un conflicto, porque usted le rompe eso, van y compra uno más grande y lo ponen ahí para que nadie se lo rompa. Sí, de sus elementos personales. Pero digo, a menos que su familia sea ya conocedora del Evangelio, entonces sí, allí usted puede tomar esa decisión de decir, no, acá alguien de nosotros tiene que reaccionar, todos conocemos el Evangelio, hay cosas que no deberían estar, y comenzar a desarmar y a romper todo eso. Porque quizá hay habitaciones de familias evangélicas, de familias cristianas, donde alguno de los adolescentes o de los chicos tiene póster en su habitación con grupos de rock satánico, con grupos que hacen apología de la droga, que escucha cualquier música de porquería, y tiene toda su foto y todos sus artistas y todo allí. Y se supone que es un pibe que está congregando, que está bien, tome autoridad, rompa todo eso, ni siquiera necesita pedirle permiso para eso, pero sí dígale por qué es que eso no debe estar allí, porque eso está generando un contaminante espiritual y trayendo solamente espíritus de rebeldía y de rechazo al Evangelio, y eso no puede estar allí. Cada vez que el Señor mira su casa está viendo toda esa basura allí, y obviamente todas esas cosas son estorbos para que pueda experimentar una verdadera libertad cuando adora o busca a Dios en su casa, para que pueda realmente el Evangelio crecer y prevalecer, como dice el libro de Hechos, que la palabra de Dios crecía y prevalecía poderosamente. ¿Por qué? Porque la gente recibía la palabra y quemaba los libros de magia. No era que se quedaba con, no tenían Biblia en ese tiempo, pero lo traemos a nuestra época. Bueno, tengo una Biblia y acá un libro de parapsicología. Yo creo en esto, pero esto me da cosa romperlo. No puedes tener los dos, necesitas deshacerte. O te deshaces de la Biblia o te deshaces del libro de magia. No puedes tener los dos y pensar que a los dos lo tenés que cuidar y mantener más o menos igual. Por eso esta enseñanza, porque la idea es, uno no puede ir a todas las casas de la gente que siente ruidos y que siente cosas, pero si les enseñamos qué hacer en su casa, cada uno puede liberar su propia casa en el nombre de Jesús, porque es tu casa. Ahora, no te estoy explicando esto para que empecé a recorrer las casas de los vecinos por iniciativa tuya nada más y tu pastor no tiene ni idea de lo que andas haciendo y andas liberando hogares vecinos. No, estoy hablando de tu casa, de lo que tiene que ver con tu ámbito. Lo demás es importantísimo que en conocimiento de tus pastores puedas compartir esta enseñanza con otras personas. Bien, vamos a hacer entonces una oración.
Les recuerdo a quienes se han estado conectando en el desarrollo ya que es importante que puedan compartir este video con otras personas para que ellos lo vean. No es una cuestión publicitaria, es una cuestión de servicio. Si te sirve, les puede servir a otro también, porque hay un montón de preguntas que pueden que sean respondidas a través de este video. Y tenemos un número de comunicación para preguntas, para consultas, para inquietudes, que se pueden comunicar con nosotros por WhatsApp, o nos pueden enviar un mensaje de texto, o nos pueden llamar para que estemos atendiendo la llamada y hablando, fuera del horario de las transmisiones en vivo, por supuesto. Y es más 549, lo digo despacio para que usted lo anote, más 549 2616 939 131. Más 549 2616 939 131. En este mismo número también usted puede comunicarse con nosotros para adquirir algunos de los libros, de los materiales que tenemos. Este tema, cómo liberar lugares, es parte de un manual compuesto de 2 estudios bíblicos acerca del tema, que es Cómo liberar lugares y Transforma tu ciudad. Están los dos dentro del mismo libro, no es que tenga que comprar 2 libros para tener los 2 temas, sino que los 2 estudios están metidos como parte 1 y parte 2 dentro del mismo libro que usted adquiere, comunicándose a este número. También, si usted siente en su corazón el deseo de bendecir este ministerio, de sembrar una ofrenda de fe, de colaborar con este ministerio, lo puede hacer también comunicándose con nosotros a través de ese número y le vamos a estar diciendo cómo es que lo puede hacer, a través de un depósito, de una cuenta o por medio de Mercado Pago, que creo que es un poco más sencillo para quienes tienen esa aplicación en su teléfono celular. Más 549 2616 939 131 es el teléfono. Y ahora vamos a orar al Señor. Si usted ya tiene esos elementos allí que ha estado recogiendo, que ha estado encontrando, quizá el Espíritu Santo le ha llevado a vaciar macetas, como le comentaba yo en el video anterior, y encontrar cosas allí debajo de una planta que usted ni sabía que estaban, a encontrar lugares en el techo, detrás de una puerta, en un placar, en el bolsillo de algún viejo saco que nadie usa, dentro de una valija con papeles guardados, en lugares que hace un montón que quizá nadie tocaba y han estado guardados, encerrados, escondidos allí hasta como recuerdos familiares de algún abuelo, un tío, algún papá, una mamá que ya no está y quedaron sus cosas allí, nadie más tocó nada, y dentro de eso usted encuentra un montón de elementos que no deberían estar allí. Si ha juntado todo eso, vamos a hacer una oración y luego usted allí en casa va a proceder a romper todo eso, a prenderle fuego, a deshacer completamente todo eso. Lo que no se quema, lo rompe, lo destruye, lo mete en una bolsa de la basura, lo saca para que lo tiren el recolector de residuos por allí, nunca entero, para que a nadie le sirva ese elemento y se lo lleve a su casa. Vamos a orar al Señor para que usted luego esté haciendo ese trabajo. Antes de esta oración, les comento que el día viernes va a ser un día donde la transmisión va a ser prácticamente para responder preguntas. Creo que surgen un montón de preguntas, muchas de ellas me están llegando al Messenger de manera privada, otras al número de WhatsApp que hemos compartido con ustedes, y obviamente como son muy privadas, muy personales, muy confidenciales, las hemos respondido con mi esposa de esa manera también, escribiéndole directamente a la persona que nos ha hecho la consulta. Pero otras preguntas abiertas que le pueden servir a todos los demás las vamos a estar respondiendo también, y hasta, personales, sin decir obviamente quién nos escribe, respondemos la pregunta que nos hagan, aun cuando sean a título personal o muy privadas, sin citar quién lo pregunta. Vamos a estar haciendo la pregunta porque puede que otro no se anime a preguntar lo mismo y la respuesta le va a servir a más de una persona. ¿Cómo nos vamos a manejar con esto? Háganos llegar sus preguntas tanto por Messenger o como comentario a estos videos de Facebook o a la página de YouTube viendo la reproducción de los videos o al número de teléfono que les he comunicado, y vamos a estar recibiendo preguntas y consultas hasta el viernes al mediodía. El viernes al mediodía cerramos el tiempo de recibir preguntas porque nos vamos a dedicar en la tarde a leerlas, a preparar y a buscar las respuestas en la Biblia para poder darlas durante la transmisión de las 19:30. Por eso es el tiempo que le estamos dando. Va a tener el jueves todo el día
y el viernes mediodía para poder hacer todas las preguntas que tenga sobre los temas de liberación que hemos estado hablando o otro tipo de inquietudes que tenga. Y el viernes a las 19:30 la transmisión en vivo va a ser específicamente un especial de responder preguntas. Ahora sí, vamos a orar al Señor. No tenga miedo de lo que usted va a hacer, no tenga miedo de que va a tener alguna represalia o algún daño porque usted va a romper todo eso. No, el daño lo tenía al tenerlo, no va a tener el daño al romperlo. Al contrario, lo que usted va a tener es el respaldo de Dios al romperlo. No tenía respaldo por tener esos elementos, pero sí va a tener el respaldo de Dios al romperlos, porque la decisión suya de deshacerse de eso, de limpiar su casa, de liberar su espacio, eso tiene el aval de Dios y el respaldo de Dios. Así es que esa cobertura de Dios en lo que usted hace va a estar allí con usted y el Señor le va a estar protegiendo para que nada malo le ocurra por estar haciendo esto. Así que sin miedo, pero con mucha autoridad y con mucha decisión vamos a orar al Señor. Ore conmigo en este momento. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque tu Espíritu Santo nos ha guiado, Señor, a recordar elementos o a descubrir elementos que traían contaminantes espirituales a nuestro hogar. Tomamos la decisión de deshacernos de ellos, Señor. La firme decisión de eliminar todo aquello que no te agrada, Señor, de nuestra casa. En el nombre de Jesús, hemos recogido todos estos elementos, estos objetos que han estado allí por tiempo, Dios mío, y que han estado generando presencias inmundas dentro de la casa, generando ambientes de contienda, trayendo enfermedades, trayendo opresiones, afectando hasta la economía del hogar, arruinando el ambiente de familia, trayendo espíritus de controversia, Señor, de rechazo, de intolerancia, de discusiones, de violencia, de agresión. Pero en el nombre de Jesús, Señor, ahora limpiamos nuestra casa de todo esto. Recogemos todos estos elementos para darles fin, para destruirlos, para deshacerlos completamente, con la autoridad que nos das, Dios mío. Y en el nombre poderoso de Jesucristo, renunciamos a toda la influencia que esto trajo sobre nuestra casa, renunciamos a toda presencia inmunda que autorizamos con esos elementos, renunciamos, Señor, a toda ritual, ceremonia, invocación que se hizo en nuestro hogar por personas que antes vivieron allí. Renunciamos a toda presencia inmunda que entró con brujos o curanderos que fueron traídos a este lugar antes que nosotros le ocupáramos o que nosotros en algún momento trajimos pensando que nos iban a ayudar. Padre, en el nombre de Jesús, toda influencia inmunda que entró por cualquier persona que sirviera al enemigo y que introdujo cosas por regalos, por obsequios, por productos que nos vendieron, por haber tirado cosas dentro de nuestra casa o en el frente de ella, en el nombre de Jesucristo, deshacemos todos esos trabajos de hechicería, Señor. Los deshacemos ahora, anulamos, cancelamos toda su influencia, desatamos esas cosas que ellos ataron, rompemos toda esa influencia inmunda de objetos tirados en la puerta o tirados sobre el techo o tirados en el patio de nuestra casa, elementos enterrados y atados, Señor, en cada centímetro cuadrado del terreno donde vivimos. Lo consagramos, Señor. Te lo consagramos, Dios mío. Lo ponemos en tus manos y te pedimos perdón por todo lo que abrió puertas a demonios dentro de este espacio. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Señor, hasta aquí es lo que hemos encontrado, hasta aquí es lo que hemos descubierto, pero que tu Espíritu Santo, Señor, siga descubriendo si todavía queda algo más, si hay algo que todavía no hemos encontrado en las próximas horas. Señor, guíanos porque de verdad queremos ser completamente libres en nuestro hogar. Queremos que solo tu presencia, Señor, solo tu presencia enseñoree en nuestra casa. No queremos otra presencia espiritual que no sea la tuya, la de tus ángeles, la de tu reino dentro de nuestra casa. Venga tu reino a nosotros y hágase tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesús, con autoridad, rechazamos todo temor. En el nombre de Jesucristo impedimos todo espíritu de venganza y de desquite. Rechazamos toda obra del enemigo como reacción a la acción que nosotros tomamos en este momento. Y te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús, y en ese nombre, que es sobre todo nombre, procedemos a romper y a deshacer todo elemento y todo objeto del enemigo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias al Señor, agradecemos a Dios por este tiempo precioso que hemos estado compartiendo con cada uno de ustedes. Gracias a ustedes por estar conectados a nosotros.
Recuerde compartir este video con otras personas para que también sean bendecidas y comuníquese a este teléfono más 549-2616-939-131. Va a ser un gusto estar comunicado con ustedes. Un abrazo, bendiciones.